Mi propia familia me reemplazó en las vacaciones, con la amante de mi prometido. Me llegaron a llamar la nena del amorío. Aguanté un año entero, masticando la rabia, y luego los denuncié delante de 50 invitados. Yo, una joven de tan solo 22 años, necesito urgentemente orientación sobre cómo demonios lidiar con todo este infierno. Descubrí hace apenas una semana que toda mi familia, toda, había estado ayudando a mi prometido, un chico de 23 años, a ocultar su asqueroso romance con mi mejor amiga, también de 23. Creé esta cuenta porque, sinceramente, no tengo a nadie más a quien contarle esta pesadilla. Mi mente, en un acto de desesperación, dio por sentado que unos desconocidos en Internet serían la mejor opción. Por suerte, ninguno de mis familiares ni amigos cercanos usa esta plataforma. Para darles un poco más de contexto emocional, mi prometido y yo habíamos estado juntos desde octavo de EGB, con idas y venidas, hasta el fatídico año 2020. Disculpen si esto se alarga demasiado, pero hay tantísimo que procesar. Necesito poner en orden todos mis recuerdos, revivir cada detalle, mientras intento encontrar una manera de tratar a mi familia, a mi ex mejor amiga y a mi ex prometido con una pizca de, no sé, ¿decoro? Para que se hagan una idea, aquí están sus nombres y edades. Juan, su medio hermano, tiene 26 años. María tiene la misma edad que su media hermana, 27. Mi madre, Ángela, tiene 56 años. Paloma es mi mejor amiga, o mejor dicho, pronto será mi ex mejor amiga. Alejandro es mi prometido, bueno, pronto será mi ex también. Así que, hace una semana, Alejandro estaba duchándose y dejó su teléfono encima de la cama. Entre nosotros teníamos una política de móvil abierto, ya que ambos habíamos sufrido engaños en relaciones anteriores. Ironías de la vida. En ese momento, yo ya tenía la maleta preparada para un viaje familiar que comenzaría justo después de mi cena de ensayo, al día siguiente. Oía su teléfono sonar sin parar, una vibración constante que me ponía de los nervios. Me gritó desde la ducha que lo silenciara. Fui a buscarlo y descubrí que era Paloma quien no paraba de llamarlo. Al principio solo sentí curiosidad, pero como ella era parte de mi cortejo nupcial, no me pareció tan extraño. Silencié el teléfono y rápidamente le escribí a Paloma desde el mío. Aquí les dejo una transcripción aproximada de nuestra conversación. Mi mensaje. Oye, Paloma, Alejandro está en la ducha. ¿Qué necesitabas, enfermera? Paloma, con su habitual tono despreocupado. Ah, nada, jajaja. Solo quería confirmar con él las flores para tu ramo y el de tu madre. Qué raro. Yo no había cambiado de opinión sobre las flores ni nada parecido. Contacté con la floristería el mes pasado y Antonio ya lo había pagado todo. Antonio es el hombre que se casó con mi madre. Paloma, ¿estás segura? Recuerdo que me dijiste que habías cambiado de opinión. Después de eso, tuvimos la típica conversación superficial sobre los preparativos de la boda. En retrospectiva, debería haberme parecido muy extraño que lo llamara 6 veces para confirmar la elección de las flores, cuando podría haberme escrito directamente a mí o a Alejandro. Cuando Alejandro salió de la ducha, le conté que Paloma había intentado llamarlo varias veces para hablar sobre mi elección de flores. Le pregunté qué le hacía pensar que yo había cambiado de opinión sobre las flores de la boda. Se quedó en silencio por un instante, como si estuviera buscando una excusa creíble. Entonces me di cuenta de que estaba intentando evitar el tema, poniendo esa cara de «oh, estoy pensando». Luego dijo que creía que lo había mencionado de pasada durante la cena familiar del domingo. Le dije que no recordaba nada de eso. Se encogió de hombros, cogió su teléfono y volvió al baño, como si el asunto no tuviera la menor importancia. Odio ser una de esas personas desconfiadas, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un nudo apretar mi estómago. No podía quitarme esa horrible sensación de paranoia. Intenté convencerme de que solo era el trauma de mi anterior relación, donde también sufrí una infidelidad, que regresaba para atormentarme, pero no podía dejarlo pasar. Algo en mi interior me decía que había algo más. Alejandro y yo cenamos juntos esa noche, intentando mantener la normalidad, y seguí adelante con los preparativos hasta que llegó la hora de dormir. Caí rendida en la cama, quedándome dormida antes que él. Alejandro y yo solíamos acurrucarnos para dormir. Era nuestra costumbre.
Cuando supe que estaba profundamente dormido, volví a coger su teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Revisé su Instagram, Snapchat y iMessage, buscando cualquier indicio de algo sospechoso, pero no encontré absolutamente nada. Entonces decidí entrar en su Facebook Messenger. Él usa Messenger principalmente para comunicarse con su familia que vive en el extranjero. Revisé sus chats más recientes con sus familiares directos, y la mayoría de los mensajes eran sobre la compra de billetes de avión para asistir a nuestra boda. Teníamos previsto casarnos en diciembre, con una preciosa temática invernal. Sin embargo, en anteriores relaciones, había tenido la desafortunada experiencia de investigar los archivos de Messenger de mis parejas. Fue entonces, navegando entre sus mensajes, cuando la terrible verdad se hizo evidente, golpeándome como un mazazo en la cara. Había un chat grupal con Paloma, Alejandro, Juan, Ángela y María. El chat se había creado hacía un año, justo después de que Alejandro y Paloma admitieran haber tenido una aventura a mis espaldas, con la complicidad de mi propia familia. Al principio, mi madre los avergonzó, fingiendo indignación, pero luego le preguntó a Alejandro con una pasmosa falta de sensibilidad si realmente amaba a Paloma, argumentando que uno no puede elegir a quién amar. Sí, una madre estupenda, ¿verdad? Eso fue de gran ayuda para mi estabilidad emocional. Él afirmó con una desfachatez increíble que estaba muy seguro de sus sentimientos por Paloma, y que también me amaba a mí. ¡Qué generoso! Entonces María y Juan, mis maravillosos mediohermanos, sugirieron que él, como Alejandro, me hablara sobre la posibilidad de tener una relación abierta. Ambos tienen relaciones abiertas y están casados, y parece que les está funcionando de maravilla donde quiera que vivan. Para entonces, Alejandro y yo ya estábamos comprometidos. Él mencionó en el chat que el tema de la relación abierta le parecía demasiado delicado y profundo para mencionármelo así sin más. Ángela, mi querida madre, aunque yo detestaba ese término en ese momento, dijo que cubrirían a Alejandro y a Paloma hasta que él se sintiera lo suficientemente seguro como para hablar abiertamente conmigo sobre la idea de una relación abierta. Mientras leía cada uno de esos horribles mensajes, solo podía pensar: ¿cómo pudo mi familia traicionarme de esta manera tan cruel? Paloma, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Éramos amigas desde el jardín de infancia, habíamos compartido toda nuestra vida. Incluso crecimos junto a Alejandro, éramos como un trío inseparable. ¿Cómo era posible que él fuera mi prometido y al mismo tiempo le dijera a Paloma que la amaba? Todo esto, detallado sin pudor en ese asqueroso chat grupal. Y Alejandro tenía la desfachatez de declarar que también me amaba a mí. ¡Qué cínico! Querían que experimentara en carne propia lo que se siente al ser traicionado, pero sin que yo lo supiera. Las náuseas me subían por la garganta. Sentía que iba a vomitar en cualquier momento. Sin embargo, mi único instinto fue hacer captura de pantalla tras captura, guardando cada una de esas horribles revelaciones como prueba de su traición. Al seguir leyendo esa nauseabunda conversación, descubrí algo aún más doloroso. Paloma me había reemplazado en nuestro anterior viaje familiar. Hacía un tiempo sufrí una gastroenteritis muy fuerte, así que no pude ir. No quiero ni imaginarme lo que hicieron juntos en ese viaje, con la total aprobación de mi madre. Y el hecho de que a mi madre no le pareciera importar en absoluto, creo que es lo que más me duele de todo esto. El hecho de que supiera que mi prometido me estaba engañando desde hacía un año, con mi mejor amiga, es algo que mi mente todavía se niega a aceptar por completo. Creo que hay mucho más en esa conversación grupal, más detalles repugnantes que aún no he asimilado, pero estos fueron los temas principales que lograron atravesar mi shock inicial. Lo sé desde hace una semana, y esta horrible verdad me ha estado carcomiendo por dentro, consumiéndome lentamente. Quiero gritarles, maldecirlos a todos por el dolor que me han causado. Quiero arruinarles la vida de la misma manera en que ellos destrozaron la mía. Todo me duele tan profundamente que siento que mi alma está hecha pedazos, y solo necesito desesperadamente que alguien me oriente sobre cómo abordar esta situación, cómo enfrentarme a ellos. ¿Cómo debería empezar? ¿Qué puedo decir? La ira que siento es tan intensa, tan abrasadora, que temo que si la desahogo sin control, pareceré una loca desquiciada. Por favor, Internet, Reddit, cualquier consejo,
Cualquier palabra de aliento me ayudará. Planeo enfrentarme a ellos mañana, en nuestra cena de ensayo. Detalles adicionales de la autora original. Tengo material nuevo para responder a algunas preguntas frecuentes. ¿Por qué organizas la cena de ensayo tan temprano? Alejandro y yo habíamos acordado tener 3 cenas de ensayo diferentes. Una para los amigos de mi familia, otra para los amigos de su familia que viven en la ciudad, y una tercera para nuestras familias reunidas. Nuestras familias y nuestros grupos de amigos son bastante grandes, y la mayoría de la gente tenía horarios muy complicados el único día que intentamos planificar una cena conjunta. Así que, para que todos estuvieran cómodos y pudieran asistir, decidimos dividirlos en grupos más pequeños y programar las fechas que mejor se adaptaran a sus agendas. ¿Alejandro vive contigo? Sí, vivimos juntos. Yo compré este apartamento mientras él todavía vivía con sus compañeros en la residencia universitaria. Le ofrecí que se mudara conmigo porque él y sus compañeros no se llevaban bien después de un problema entre amigos. Llevamos 2 años viviendo juntos en este piso. Su nombre no figura en el contrato de arrendamiento. Investigué un poco sobre mis derechos como arrendataria y sin duda usaré esa información a mi favor cuando llegue el momento. Tenemos una gata preciosa y después de todo esto se queda conmigo. Lucharé con uñas y dientes por su custodia. Es mi pequeña y no pienso dejar que él se la lleve. Ambos mediohermanos tuvieron matrimonios abiertos. Sí, ellos fueron quienes sembraron la idea de que los humanos no deben ser monógamos y que la gente ama a quien ama, sin importar las convenciones sociales. Ambos tienen relaciones poliamorosas, algo que comentaron abiertamente con sus respectivas parejas. Así que, por su parte, no hay ningún problema con ese estilo de relación. Mi relación con mi madre, en el mejor de los casos, es una extraña combinación de agitación emocional y momentos de relativa serenidad. Cuando cumplí 18 años, se disculpó por la tortura emocional y mental a la que me sometió durante mi infancia. Supongo que realmente lo sentía y que ambas nos esforzamos por intentar reparar nuestra relación, aunque con altibajos. Con todo esto, no estoy completamente convencida de que tuviéramos que desarrollar un vínculo tan estrecho desde el principio. Soy una chica justa, como me han llamado a menudo. Mi madre es profundamente devota de su religión, y creía firmemente que si confesaba su aventura, sería rescatada y redimida por su comunidad religiosa. Ocurrió exactamente lo contrario. La expulsaron de su grupo religioso, y cualquiera que viva en un pueblo pequeño sabe que los rumores se propagan rápidamente y pueden arruinar la reputación de una persona. Antonio, el esposo de mi madre, la perdonó por su infidelidad y decidió mudarse a otra ciudad para intentar mejorar su imagen y escapar del escrutinio público. Supongo que, según un comentario de un usuario de Reddit, este episodio podría ser la razón por la que mi madre me odia tanto, pero no entiendo cómo pudo ser mi culpa, ni por qué me guardó rencor durante tanto tiempo por algo que ella hizo. ¿Alguien sabe que vi los mensajes? No, nadie lo sabe. Una vez que hice todas las capturas de pantalla de esa horrible conversación, las borré inmediatamente del teléfono de Alejandro y las guardé a buen recaudo en el mío, protegido por una contraseña segura en mi galería. Contenido no apto para gente traicionera. Cambié mi contraseña del teléfono y como Alejandro nunca revisa mi móvil, me siento relativamente segura. Si me pregunta por el cambio de contraseña, ya tengo preparada una excusa creíble. Le diré que mi sobrina intentó cotillear mis fotos y tuve que cambiarla para proteger mi privacidad. ¿Cuándo era la boda? El 17 de diciembre. ¿Quién pagó la boda? La organizamos Alejandro, mi padrastro Antonio, mi primo y yo. Mi madre se encargó de los aspectos más diplomáticos, como enviar las invitaciones y elaborar la lista de regalos. Espero que toda esta información les haya dado suficiente contexto. Les agradezco muchísimo su ayuda y sus consejos. Me voy a dormir pronto para intentar prepararme mentalmente para mañana. Sé que será un día largo y muy emotivo, pero confío en que, con todo su apoyo virtual, podré manejarlo de la mejor manera posible. Prometo actualizarles al menos una vez después de la cena. Hola a todos de nuevo. Han pasado aproximadamente 3 horas desde la cena de ensayo. Todo está relativamente tranquilo por ahora, pero me alegra que la parte más difícil ya haya pasado. Solo quería decir algo rápido antes de compartir la actualización de lo que sucedió en la cena.
a quienes están amenazando con revelar mi información personal para intentar demostrar que mi historia es falsa, por favor, deténganse. Estoy pasando por un momento terriblemente difícil en mi vida, y lo último que necesito es que alguien intente invalidar mi dolor y mi lucha, acusándome de inventar todo. Ya tuve que lidiar con una madre abusiva durante toda mi infancia. Ya tengo demasiadas cosas de qué preocuparme en este momento. Mis emociones siguen a flor de piel, y me disculpo si divagué en algunos puntos de mi relato inicial. Dicho esto, aquí está la actualización de la cena de ensayo. Finalmente, terminé aceptando algunos de los valiosos consejos que me dieron. Anoche, estuve debatiéndome entre desaparecer sin decir nada y explotar de rabia contra todos ellos. Al final, opté por una combinación estratégica de ambas opciones. Les envié todas las capturas de pantalla de la conversación grupal a los padres de Alejandro, explicándoles detalladamente la situación y la traición de su hijo y de mi familia. Sinceramente, esperaba que lo descartaran como una tontería o que simplemente no me creyeran. Sin embargo, me llamaron casi de inmediato, visiblemente impactados. Me preguntaron si tenía alguna prueba contundente de que Alejandro y Paloma me habían engañado, aparte de sus propias confesiones en el chat. Les admití que no tenía más pruebas directas. Me pidieron más capturas de pantalla de la conversación, así que básicamente les envié gran parte del contenido del chat. La madre de Alejandro se sintió terriblemente mal por haberles enviado ese correo con las pruebas. Lloró desconsoladamente y se disculpó repetidamente por el comportamiento de su hijo. Se la notaba genuinamente destrozada. Su padre tomó el teléfono y me preguntó si había algo que su hijo pudiera hacer para compensarme por todo el daño causado. Me enfadé un poco al escuchar esa pregunta tan pronto, pero al final comprendí su perspectiva de padre. Le pregunté con sinceridad si podía ser completamente honesto conmigo, y él aceptó. Le dije que, a menos que su hijo se marchitara y desapareciera de la faz de la tierra, no había absolutamente nada que pudiera decir o hacer para reparar el daño. Su padre dijo que lo entendía perfectamente. Le pedí si podían mantener en secreto esta información hasta que yo se lo contara a Alejandro personalmente. Ambos estuvieron de acuerdo, así que dimos por terminada la llamada. Durante un rato, pensé que vomitar por estrés era algo poco común, pero finalmente me sucedió. Supongo que Alejandro oyó lo que dije, no la llamada telefónica, sino mi vómito. Salí corriendo al baño porque me desperté con unas náuseas horribles, y él se levantó e intentó frotarme la espalda con preocupación. Levanté la mano para detenerlo y me limpié la boca. Eran alrededor de las 7 de la mañana. Alejandro mostró una genuina preocupación y me preguntó si me encontraba bien. Por primera vez en mucho tiempo, solo vi rojo, una furia ciega recorriendo mis venas. Sin embargo, logré mantener la compostura de una manera que ni yo misma comprendo. Supongo que ese será mi superpoder oculto en situaciones de crisis. Lo ignoré por completo y volví a la cama, dándome la vuelta para no verlo. Me levanté alrededor de las 8 de la mañana y comencé a prepararme para la fatídica cena de ensayo. Alejandro me dijo que necesitaba hacer algunas cosas antes de ir al restaurante, unos recados urgentes. Le dije que no había ningún problema y que lo vería más tarde en el restaurante. Antes de irse, me dijo cuánto me quería y cuánto ansiaba que llegara el día de nuestra boda. Yo respondí con un simple «yo también», intentando ocultar la furia que me consumía por dentro. Una vez que se marchó, reuní todas las capturas de pantalla de la conversación grupal. Quizás algunos no sepan que se pueden programar mensajes de texto para que se envíen automáticamente a horas específicas. Decidí programar un envío masivo para que todos los implicados recibieran la impactante verdad justo en medio de la cena. La lista de destinatarios incluía a la familia de Paloma, nuestros amigos en común, su familia y la mía. Programé el envío de los mensajes para las 13:25, justo cuando la cena estaría en su punto álgido, y según la tradición, los invitados nos estarían entregando los regalos antes de lo previsto. Reuní todo el estrés y la rabia que se habían estado acumulando en mi interior durante días y me dirigí al restaurante a la hora indicada, con un plan frío y calculado en mente. Mi madre y su esposo Antonio ya estaban allí cuando llegué. Mi madre se acercó y me abrazó, pero sentir sus brazos rodeándome me produjo una sensación de repulsión, como si estuviera violando mi propio espíritu.
La abracé brevemente para no levantar sospechas y entramos juntos al restaurante. Poco a poco, los invitados comenzaron a llegar, y todos fueron sorprendentemente puntuales, a excepción de mis abuelos, que caminaban despacio debido a su edad, así que no podía culparlos por su pequeño retraso. Una vez que todos estuvieron reunidos alrededor de las mesas, Alejandro tomó la palabra y comenzó a hablar de lo feliz que estaba de que todos pudieran asistir a nuestra cena de ensayo y de lo emocionado que se sentía de unir a nuestras familias. Mencionó que la siguiente cena, la que sería para el resto de los amigos y familiares, estaba prevista para el 20 de noviembre. Con una sonrisa falsa y una mirada que intentaba ser cariñosa, comentó que yo era el amor de su vida y lo contento que estaba de que nuestras familias finalmente se conocieran y pudiéramos convertirnos en una sola gran familia. Tuve que contenerme para no preguntarle cómo podía decir semejante sarta de mentiras con tanta naturalidad, pero me limité a ofrecerle una sonrisa forzada y a sentir con la cabeza. Paloma, sentada a su lado, parecía un perro faldero, sonriendo bobaliconamente y aplaudiendo cada una de sus palabras como si fueran la más sincera declaración de amor. Era alucinante ver hasta dónde era capaz de llegar la gente para conseguir lo que quería, incluso traicionando a quienes más decían querer. Apenas pude probar bocado durante la cena, la ansiedad me cerraba el estómago. De repente, casi al mismo tiempo, los teléfonos de todos los presentes comenzaron a vibrar insistentemente, justo a la hora que yo había programado el envío masivo de los mensajes. Los teléfonos de Alejandro y Paloma parecieron explotar con notificaciones, y debo confesar que, por primera vez en muchos días, una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Fue como presenciar la desintegración y la caída de un reino entero, la justicia poética servida en bandeja digital. Las expresiones de asombro e incredulidad en los rostros de Paloma y Alejandro al verme fueron absolutamente impagables. Es el único recuerdo que atesoraré de este día tan triste y surrealista. Mi tía, al ver los mensajes, se descontroló por completo. Comenzó a gritarle a mi madre, llamándola una horrible y despiadada una y otra vez. Mi madre, presa del pánico, revisó rápidamente su teléfono y descubrió que yo había reenviado las capturas de pantalla de la conversación grupal a todos los presentes. Gritó y se enfureció, acusándome de intentar arruinarle la vida una vez más. Como algunos de ustedes observaron en mi relato anterior, todavía parece estar profundamente resentida por haber sido descubierta en su propia aventura y haber sido rechazada por su comunidad religiosa. La reacción más hiriente de todas fue la de mis abuelos, que comenzaron a gritarle a mi madre con una furia que nunca antes les había visto. Mi abuela y algunos otros invitados intentaban contener a mi tía, que estaba completamente fuera de sí, gritando todos los improperios imaginables. Mi abuelo, con la voz temblorosa de rabia, le gritaba a mi madre que no había criado a nadie bien, que era una vergüenza para la familia. Todos estaban histéricos, gritando, llorando y lamentándose. Mis otras damas de honor, mis amigas de toda la vida, maldecían a Paloma con una rabia contenida, llamándola con nombres que... Odio admitirlo, pero me produjeron una extraña satisfacción. Mi abuelo, por su parte, le gritaba a Alejandro cosas tan explícitas que prefiero no repetirlas aquí. Yo, en medio de todo ese caos, comencé a reír y a sollozar al mismo tiempo. Experimenté tantas emociones contradictorias que, sinceramente, creo que mi cuerpo no sabía cómo reaccionar, así que hizo un poco de todo. Las lágrimas seguían cayendo por mis mejillas sin control. Mi prima, actuando con una rapidez sorprendente, me acompañó fuera del restaurante tan rápido como pudo, mientras Alejandro nos perseguía gritándome y suplicándome que lo dejara hablar, que quería charlar conmigo para aclarar su punto de vista, tal como muchos de ustedes me habían recomendado. Lo ignoré por completo mientras mi prima lo apartaba de su coche, para que yo pudiera subir y marcharnos de allí lo antes posible. Me acompañó directamente a casa de mi tía, y me insistió en que no abriera la puerta a nadie bajo ninguna circunstancia. Me sentí como una niña pequeña que se queda sola en casa, asustada y vulnerable. Jaja, en realidad no me sentí así. Simplemente me senté en el suelo del salón de mi tía, sintiendo el vacío y el agotamiento invadirme. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, esta vez sin control, como una presa que finalmente se rompe.
Todos los sentimientos que había estado reprimiendo durante una semana entera finalmente habían encontrado una vía de escape. Después de aproximadamente una hora más, mi tía y mi prima regresaron a casa. Ambas me abrazaron con fuerza durante unos 5 minutos, un abrazo reconfortante que necesitaba desesperadamente. Cuando finalmente nos separamos, noté que mi tía tenía varios rasguños en los brazos. Supongo que no habían podido mantenerla alejada de mi madre por mucho más tiempo. Mi tía me contó todo lo que había sucedido después de que mi prima y yo nos marcháramos. Al parecer, mientras mi prima me llevaba a casa, Alejandro regresó al restaurante y comenzó a gritarle a Paloma, culpándola de haber arruinado todo. Se enzarzaron en una discusión a gritos, y varios de nuestros amigos intentaron separarlas para evitar una pelea física. Mis abuelos, mi tía y Antonio, el esposo de mi madre, comenzaron a interrogar a mi madre, exigiéndole explicaciones por su comportamiento y su complicidad en la traición. Antonio era el más indignado de todos. Al parecer, durante el viaje familiar al que yo no pude asistir debido a mi enfermedad, mi madre le había informado a Antonio que le había dado mi billete de avión a Paloma para que ella pudiera descansar. En ese momento, Antonio estaba furioso, gritándole a mi madre y leyendo algunos de sus mensajes más incriminatorios en voz alta para que todos los oyeran. Mi madre le suplicó que se detuviera, diciendo que podía explicarlo todo, que había un malentendido. Mi tía, con una furia justificada, añadió que más le valía empezar a explicarlo, ya que lo único que ella veía era a una pésima madre y a una persona despreciable. Esto, al parecer, enfureció aún más a mi madre, quien comenzó a gritar sobre cuánto me despreciaba, como yo le había destrozado y complicado la vida desde mi nacimiento. Sentía que nunca podría ser feliz porque yo era un recordatorio diario de su mayor error. Y llegó a decir, con una crueldad escalofriante, que se arrepentía profundamente de no haberme abortado cuando tuvo la oportunidad. Esas palabras hirieron profundamente a mi tía, que se abalanzó sobre mi madre con una furia animal. Para que entiendan el contexto, mi tía es infértil y siempre me ha considerado como la hija que nunca pudo tener. Así que, en su mente, se transformó por completo, convirtiéndose en una verdadera osa protectora con mi madre, a quien ahora me niego a llamar de otra manera que no sea mi donante de óvulos. Mi tía ha sido una mejor madre para mí que mi propia madre biológica durante los últimos 22 años. En resumen, estoy volviendo a ser muy sensible, y el cansancio acumulado y el estómago vacío no están ayudando en absoluto. Aquí está todo lo demás que pasó en esa caótica cena. Antonio ha decidido divorciarse de mi madre. Llevaba varios meses sospechando que ella lo estaba engañando de nuevo, y la revelación de su complicidad en la traición a mi prometido fue la gota que colmó el vaso. Paloma, en un intento desesperado por salvarse, le reveló a Antonio los mensajes de Alejandro, donde él le decía que se acostaba con ella porque sentía que yo me estaba distanciando de él. Hace un tiempo, yo estuve trabajando horas extras para ahorrar dinero para su cumpleaños, y él mencionó en esos mensajes que se sentía solo y no sabía cómo hablar de ello conmigo. El padre de Paloma, al enterarse de todo, la bombardeó con llamadas furiosas y le cortó por completo el apoyo económico. Al parecer, según sus mensajes, todo es mi culpa, y soy una bruja malvada por arruinarle la vida a su hija. Mi madre, por su parte, se ha desatado contra toda nuestra familia, llamándome una persona horrible por destruir su mundo, otra vez. Debería haberlo pensado 2 veces antes de aprobar semejante traición. Mis medio hermanos, fieles a su filosofía de vida, sintieron que no les correspondía decirme nada, y que yo debería haber esperado que Alejandro se fuera a otro lugar, ya que según ellos, los humanos no son monógamos, y la gente ama a quien ama. La misma cantinela de siempre. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, pero para evitar que mi cerebro implosione por el estrés y la rabia, por fin estoy desahogándome y compartiendo todo esto con ustedes. He estado recibiendo mensajes y llamadas de todos lados, pero dejé mi teléfono en la otra habitación. Estoy escribiendo esta actualización desde el ordenador de mi tía. Mi tía me ha ofrecido quedarme con ella todo el tiempo que necesite para superar este infierno. Acepté de inmediato, ya que no tengo ninguna intención de volver a ese apartamento. Ya le escribí a mi casero y me encargaré de los trámites de rescisión del contrato la semana que viene.
Mi gerente se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que me vendrían bien unos días libres, los que necesite para recuperarme. Los aceptaré sin dudarlo, ya que estoy considerando seriamente mudarme a un lugar tranquilo y sereno. Estoy pensando en Iowa o Carolina del Norte, donde he oído que el coste de vida es razonable. Quiero agradecerles a todos de nuevo su increíble apoyo. Agradezco sinceramente cada uno de sus mensajes y consejos. Después de hoy, me desconectaré de las redes sociales y de Internet durante unos días. Siento que necesito alejarme de todo el ruido y simplemente estar a solas conmigo misma, intentar encontrar un poco de paz en medio de este caos. Mi tía y mi prima están en mi apartamento recogiendo algunas de mis pertenencias, incluyendo a mi gata, mi pequeña compañera. Alejandro está allí, suplicándoles que no se la lleven y que, en cambio, me dejen hablar con él. No estoy segura de qué cree que va a conseguir con una simple charla. La cicatriz emocional y mental que me ha dejado todo esto permanecerá conmigo durante mucho tiempo. También sé que me espera un largo camino en terapia para poder sanar. Mucha gente me ha señalado el terrible abuso emocional que sufrí por parte de mi madre durante toda mi vida. Ahora que sé cuánto me desprecia, será mucho más fácil cortar cualquier contacto con ella. Y ahora, una última actualización por el momento. Quizás Reddit no me arruine después de todo. Si los problemas de mi publicación original son demasiado extensos para que los nuevos lectores los comprendan, los resumiré brevemente. Paloma, mi ex mejor amiga. Alejandro, mi ex prometido. La donante de óvulos es mi madre biológica. Antonio es el futuro exmarido de la donante. Les envié un mensaje a los padres de Alejandro con todas las capturas de pantalla de la conversación grupal. Sus padres estaban absolutamente horrorizados y disgustados por el comportamiento de su hijo y de mi familia. Pedí que se enviaran mensajes de texto masivos a todos los invitados durante la cena de ensayo, revelando la verdad. También le envié las capturas de pantalla al padre de Paloma, que es su único progenitor. Su madre falleció hace años, bendita sea. También me aseguré de que la información llegara a toda la familia de Paloma, añadiéndolos a la lista de envío masivo después de decidir que también merecían saber la verdad. Por supuesto, también se las envié a mi propia familia y a la de Alejandro. Todo se desató en un caos absoluto, justo después de la hora programada para el envío de los mensajes. Mi ahora ex mejor amiga reprendía a Paloma con furia, enumerando todas las razones por las que su situación se había agravado. Su padre le había cortado el apoyo económico, por ejemplo. Mis abuelos, mi tía y Antonio, comenzaron a interrogar a mi madre, exigiéndole explicaciones por su terrible comportamiento. Supongo que, bajo la presión del momento, mi madre confesó que me odiaba profundamente. Me culpó de todas sus desgracias y de su vida destrozada. Descubrí, para mi horror, que yo fui el resultado de una larga infidelidad que ella tuvo con su mejor amigo. Mi tía, al escuchar sus crueles palabras, agredió físicamente a mi madre, defendiéndome con una furia justificada. Está orgullosa de ello y me lo ha contado varias veces. En medio de todo ese caos, mi primo actuó con rapidez y me sacó del restaurante. Alejandro intentó perseguirnos, pero mi primo se interpuso y me acompañó sana y salva a casa de mi tía. Aquí es donde sigo ahora. Mi teléfono no ha parado de sonar y vibrar desde entonces. Cuando mi tía regresó a casa, repasamos juntas todo lo sucedido. Ella y mi prima fueron a mi apartamento y recogieron mis pertenencias más importantes, incluyendo a mi gata, que es mi prioridad número 1. Y hasta aquí llegó mi anterior actualización. Sin embargo, la situación ha empeorado rápidamente en las últimas horas. Volví a encender mi teléfono después de despertarme y darme una larga ducha caliente para intentar relajarme. Ni siquiera pude desbloquearlo ni borrar las notificaciones antes de recibir una llamada de una de mis damas de honor. Respondí, y enseguida comenzó a gritarme por cómo podía estar ignorando a Paloma y Alejandro en su momento de necesidad. Al principio me quedé perpleja, ya que sinceramente ya no me importaban en absoluto sus problemas. Le pedí que no me gritara, pero hizo caso omiso de mi petición. Gritó histéricamente: «Paloma se ha autolesionado». Cuando me envió las fotos, las heridas parecían muy superficiales, apenas unos rasguños.
Profundas o no, la imagen me impactó, aunque quise burlarme por teléfono, sabiendo que probablemente lo hacía para intentar conseguir apoyo para su causa, ya que yo aún no había respondido a sus mensajes. También me informó que Alejandro había intentado una sobredosis. Sus amigos lo encontraron en mi apartamento, somnoliento y confundido. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde lo atendieron y le dieron de alta porque, según los médicos, no había ingerido una cantidad letal de pastillas. Lo mantendrán bajo observación durante las próximas 72 horas, lo cual me parece bien. Que lo desprecie no significa que merezca morir. Después de todo esto, mi círculo de amigos se ha dividido drásticamente. No tengo ninguna intención de hablar con ninguno de ellos por el momento, ya que no me apoyaron antes de que Paloma y Alejandro recurrieran a estas medidas desesperadas para llamar la atención. No me importa lo que hagan para conseguir atención, siempre y cuando me dejen en paz de una vez por todas. Durante el primer encuentro con mi donante de óvulos, después del caos en la cena, Antonio descubrió que mi madre le había mentido descaradamente, alegando que Paloma se quedaría con mi billete de avión para acompañarlo en el viaje familiar. Regresaron a casa y comenzaron a discutir acaloradamente, ya que Antonio mencionó que sospechaba que mi madre le había sido infiel en el pasado. Ella comenzó a gritarle y terminó confesándolo todo, incluyendo el hecho de que mis medio hermanos no eran hijos suyos, entre otras cosas desagradables. Antonio se vio obligado a llamar a la policía para que la sacaran de su propiedad. Él se puso en contacto conmigo esta mañana. Sí, Antonio se está divorciando de mi madre. Sus abogados redactarán los documentos en la próxima semana, aproximadamente, y me informaron que mi madre admitió formalmente que yo fui el resultado de una larga aventura que tuvo con su mejor amigo. Mi donante de óvulos es una mujer realmente vil, como estoy a punto de descubrir por experiencia propia. Sin embargo, tras enterarse de que Antonio está a punto de recibir los documentos de divorcio, intentó dar marcha atrás en sus confesiones. Ha estado llamando a mi tía sin parar, suplicándole que convenza a Antonio de que no siga adelante con el divorcio o se quedará sin hogar. También ha intentado llamar a Antonio y a su familia, pero todos la han ignorado por completo. Sonrío ante esta pequeña dosis de justicia. Sin embargo, esto no fue suficiente para mi donante de óvulos. Conociendo el horario de mi tía, intentó atacarme en su propia casa. Mi prima seguía conmigo, así que no pudo entrar por la fuerza. Sin embargo, oírla gritarme desde la calle agravó algunas de mis ansiedades más profundas y comencé a sentir un ataque de pánico. Mi prima me llevó arriba para intentar calmarme. Entonces oímos un estruendo enorme proveniente de la planta baja. Mi madre había roto una ventana, subió corriendo las escaleras y me agredió físicamente. Por primera vez en mi vida, me defendí de mi donante de óvulos. Finalmente, descargué toda la rabia y la frustración acumuladas durante años sobre ella. Mi prima luchaba por mantenernos separadas, así que tuvo que bajar corriendo a buscar a nuestro vecino para que nos ayudara. Solo tengo algunos arañazos y mordeduras superficiales, pero por lo demás estoy bien, considerando el ataque. También estoy presentando una denuncia formal contra mi donante de óvulos. Ojalá pueda conseguir una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a mí. Sinceramente, mi madre huyó antes de que llegara la policía, pero les di la dirección de Antonio por si intentaba regresar allí. Veo que esa gente terrible no va a parar hasta obtener una reacción mía, hasta que me derrumbe. Por otro lado, recibí una llamada de mi media hermana. Comenzó a disculparse vagamente, pero la interrumpí porque no quería escuchar ni una palabra más de sus falsas excusas. Entonces, con una desfachatez increíble, tuvo la audacia de pedirme que cuidara de sus hijas, mis sobrinas, mientras ella, su esposo y su novio se iban de viaje. Adoro a mis sobrinos y sobrinas. Son niños encantadores, pero le dije que fuera ella misma a pedírselo a mi tía si realmente quería que cuidara de sus hijas. Ella comenzó a gritarme, acusándome de ser injusta con ella y de castigar a sus hijos por los errores de los adultos. Le dije fríamente que no estaba castigando a sus hijos, la estaba castigando a ella por su traición. Me respondió con un «no importa», y me dijo que ya no podría ver a mis sobrinas. Era algo que en el fondo esperaba, pero aún así me destrozó el corazón. Estoy casi segura de que les está diciendo a sus hijos que yo los desprecio y que no quiero verlos. Conservo todas las capturas de pantalla de sus mensajes, y mi tía y mi prima
Me han prometido que me respaldarán y me ayudarán si vuelve a contactarme en el futuro. Todo esto es demasiado para asimilar, pero sinceramente, espero que sigan sucediendo cosas, aunque suene masoquista. Sé una cosa sobre mi donante de óvulos: odia perder. Sé que percibe todo esto como una derrota personal y no parará hasta ganar, hasta que me vea sufriendo. Mi medio hermano me ha bloqueado en todas las redes sociales y creo que se ha puesto completamente del lado de mi media hermana. Estoy muy sensible y vulnerable en este momento, pero quería mantenerlos al tanto de la situación. Actualizaré de nuevo si sucede algo más relevante, pero si no, probablemente esta sea mi última actualización pública. Solo quiero que este horrible culebrón termine de una vez por todas. Tengo una buena noticia, al menos. Empiezo terapia la semana que viene. Mi tía y mi prima ya están empaquetando todas las pertenencias de Alejandro de mi apartamento y se las dejarán a un amigo suyo llamado Kyle. Él ha sido increíblemente comprensivo y me ha brindado un gran apoyo durante todo este proceso. Esta mañana incluso le dejó mi fruta favorita a mi tía. También me dijo que podía llamarlo en cualquier momento si necesitaba hablar. Le pregunté si seguiría comunicándose con Alejandro y me aseguró que no lo haría. Solo se quedará con sus pertenencias hasta que sus padres puedan venir a recogerlas. Aprecio muchísimo su ayuda desinteresada, pero eso es todo por ahora. Publicaré una actualización en los comentarios tan pronto como reciba la orden de alejamiento contra mi madre. Gracias por ver este video y por ser parte de este drama familiar tan intenso y doloroso. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de mis próximas historias, llenas de emociones y giros inesperados. Hasta la próxima.